Bien, con las disculpas del caso, porque hemos estado teniendo algunos inconvenientes con este asunto del sonido. Hemos recibido un nuevo equipo y hemos hecho algunas consultas con algunos Solfren y lamentablemente los dos podcasts anteriores, el de la predicación como lo que va a suceder número 10, pues tuvieron algunos problemas o fallas técnicas. Esto para nosotros es bastante, diría yo, complicado porque pues no es simple, no es sencillo. Normalmente nosotros solo nos dedicamos a producir el contenido, pero no podemos escapar de que también tenemos que incidir de alguna manera en este tipo de cuestiones técnicas. Así que nuevamente nuestras disculpas por las dos ediciones anteriores, porque creo yo que tienen defectos, pero gracias a Dios por las colaboraciones que nos han hecho, que nos han ayudado, algunos conocedores de este tipo de cuestiones, y esperemos que de ahora en adelante no vaya a haber mayor problema. Dicho esto, quisiéramos continuar con las predicaciones. Ya lanzamos la primera, hoy quisiéramos hacer una segunda predicación. Hemos escogido un pasaje bastante complejo, bastante difícil. Entiendo yo que es complicado. Y por eso lo hemos querido, ¿cómo se llama? Ah, Usar como nuestra predicación del día de hoy. Vamos a tratar de leerles en el libro de Revelaciones o en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, unos versículos muy interesantes, yo diría yo complejos. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, lo siguiente: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Como pueden ver, en estos dos versículos del capítulo 13 de Revelaciones, ah, se nos habla de cosas demasiado profundas, pero que consideramos que deben de ser parte de la formación de todo estudioso de las escrituras. Por eso lo hemos traído a colación. No podemos nosotros abstraernos, no podemos evadir algunos, diría yo, comentarios propios y característicos del tema. Este tema de las bestias ha sido un tema, diría yo, bastante complejo. Y su complejidad nace a raíz de que una vez que fue hecho público este conocimiento, porque recuerden que el conocimiento solo lo tenía Dios, solo era de Él, y de repente, de pronto, en Revelaciones se nos muestra
que solo hay uno digno de conocer lo que nosotros ahora a través del digno del Mesías Jesús podemos conocer también. En otras palabras, lo que quiero decirle yo es que este conocimiento oculto, por eso se llama el texto de referencia general revelación, porque era un conocimiento oculto. Este conocimiento que nos llega a nosotros es un conocimiento que ha pasado por distintas etapas complicadas. Deben de saber que a través de la historia y aún en nuestros días se pretende hackear, si se puede usar ese término, este conocimiento blindado a través de los tiempos. Para los que manejan la temática del software, y creo yo que también hay una parte de la temática del hardware. Yo no soy experto en esto, pero algunas cositas he conocido en mi vida. Se sabe que en la actualidad, hoy en día, todos aquellos que producen software y también algunos que producen cierto hardware, tratan en lo posible de blindar su, creo que se dice código fuente, si no estoy equivocado. Ya tiempos dejé de programar. Entonces, todos estos individuos que trabajan en estas ramas de la informática, de la ingeniería informática, buscan la forma, la manera, el método que les permita que su creación, si se puede usar eso entre comillas, no sea hackeado, no sea violado, no sea burlado, el término que usted quiera. Y eso tiene que ver con las distintas esferas, capas, niveles, póngale el término que quiera, donde se use ese tipo de software y hardware. Perdón, sobre todo si fueran bancos, instituciones financieras, secretos de altas poporoilas, como decimos nosotros, o los fufurufos, secretos militares, políticos, bueno, hay una vastedad y una variedad sobre ese tema. Entonces, este conocimiento que estamos leyendo aquí ha sufrido ese brutal ataque de hackeo. Y prueba de ello lo van a ver ustedes plasmado en una serie de textos y libros que se han escrito a través de la historia, dándole una supuesta interpretación de estos versículos. Los comentadores, los escritores, los analistas han hecho una variedad de textos para referirse a este tema. Y con seguridad, con firmeza, con altura les puedo decir que hasta el día de hoy no ha podido ser hackeado. No existe en el mundo religioso una persona que haya interpretado correctamente por lo menos estos dos versículos. Obvio, son un montón de versículos. Pero como en la predicación solo nos estamos refiriendo nada más a estos dos, al 13.1 y 13.2. Entonces, han hecho lo imposible y le han colocado distintos matices y distintas formas para querer entender el conocimiento divino, que si bien es cierto, está revelado, pero no está totalmente interpretado. Se dan algunas explicaciones, pero esas explicaciones no llenan todo el contenido del que hemos hablado. No satisfacen el conocimiento. No permiten ir más allá de lo escrito.
Y quienes se han atrevido abusivamente de hacerlo, se han inventado parámetros y figuras increíbles. Solo es que usted agarre una versión, una escritura, un análisis, una interpretación de pastores, predicadores, profetas, entre comillas, todo eso, y usted se va a fijar que no han podido hackear este conocimiento. ¿Y por qué se les hace complicado y difícil? Bueno, eso tiene un sentido, tiene una lógica en las escrituras. Nosotros siempre hemos hablado de la lógica de las escrituras. Y usted no puede, no debe y no se atreva a despejar variables si no tiene el código fuente. Si usted no puede entender cosas tan elementales, difícilmente va a entender cosas complejas. Porque nosotros nos encontramos con un pasaje así de entrada, si usted lo quisiera referenciar o catalogar, con un pasaje místico. Y solo aquellos que entienden el concepto místico saben de la complejidad de lo que se quiere, se pretende o se va a hablar. Póngale el término que quiera. No hay ningún problema. Desde el momento que nosotros lo hemos catalogado místico, empiezan a salir ciertas herramientas, ciertos conocimientos que tienen la fuerza y la capacidad para acercarse a la interpretación. Eso significa, en pocas palabras, que si no tiene estas herramientas, si no tiene los fundamentos, la doctrina, los principios, la teoría, entonces ya tenemos problemas. Porque lo que va a pasar con estos personajes que se atreven a hacer este tipo de declaraciones, análisis e interpretaciones, entre comillas, es que sale locura, sale extravío, sale perdición. Y de eso ya la historia nos cuenta a través de ella que ciertos caracteres o personajes de la misma han cometido unos errores gravísimos, gravísimos, terribles, terribles. Se han pasado cosas horribles y feas, que posiblemente en otro momento pues vamos a tener la oportunidad de debatirlas, hablarlas, discutirlas o mencionarlas. Pero el caso que nos ocupa en este momento, lo que a nosotros nos interesa en este momento es entender de primera vista, a vuelo de pájaro, la primera impresión, es que estamos ante un pasaje o dos pasajes místicos, por no decir capítulos completos. Y una vez que hemos entendido que tenemos un pasaje místico, surge otra apreciación más. Para los estudiosos de la numerología y para los estudiosos de la cábala, también para los estudiosos del hermetismo y los estudiosos también de los enigmas, de los misterios, de los secretos, aquí hay material extraordinario con que pueden estudiar. Entonces, ya sabemos nosotros que estamos ante un pasaje místico, pero surge ahora una nueva bandera, una nueva línea, un nuevo norte. Estos dos pasajes, si nos tocara a nosotros encerrarlos en un concepto corto, simple, básico, pero elemental,
sabríamos nosotros que estamos frente a dos pasajes que con una simple nomenclatura los podemos dar a entender. Y esa sería, estamos ante dos pasajes con un código. Ese código es importantísimo que nosotros lo podamos apreciar, no tanto entender en este momento, sino apreciar. Se habla de cosas bien interesantes, lo vamos a volver a leer para recordar. Dice el texto en Apocalipsis capítulo 13, Revelaciones capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder. Repetimos, estamos ante un pasaje místico, pero también es un pasaje que contiene un código. Y cuando nos referimos a un código no nos referimos a un número, nos referimos a que pueden haber muchos códigos. Pero el emblema es código, tiene un código. Para aquellos estudiosos de la numerología, ya saben que los códigos dentro de la numerología no deben de interpretarse de manera rasa, a tabla rasa. No deben de interpretarse de manera simple. Los códigos tienen una nomenclatura, un protocolo y un procedimiento que debe respetarse para que dé el resultado correcto. No el adecuado, no el que me parece, no el que yo crea, el correcto. Para los de la cábala, los cabalistas, el código cambia toda la percepción de las cosas. Porque en la cábala, el que ha estudiado la ciencia de la cábala, sabe que lo que ha encontrado la persona al leer estos pasajes, por lo menos estos dos, obvio, son un montón más, pero al leer solo estos pasajes sabe que se ha encontrado con paredes y puertas, y que no puede saltar una pared y que debe de abrir una puerta. No sé si me estoy dando a entender, espero yo que sí. Entonces, para los numerólogos o los que estudian numerología, este código tiene una manera de usarse, entenderse y aplicarse. Para los cabalistas es de otra forma que debe de ser usado. Pero bueno, también tenemos al otro extremo a los enigmáticos o a los que traducen, interpretan o entienden enigmas. El texto, es por lo menos estos dos versículos que nos hemos atrevido a leer, al enigmático o al enigma, o al que estudia enigma, sabe que lo que ha encontrado es un tesoro que no va a ser fácil revelar, porque está lleno de un sinnúmero de, diría yo, caminos, y debe de agarrar o encontrar el adecuado. Y bueno, hay otras disciplinas y otras ciencias que podríamos seguir debatiendo, pero creo yo que tampoco esa es la idea. Lo que queremos en definitiva es hacerles entender que hemos encontrado, ni siquiera hemos empezado a desmenuzar el texto, a tratarnos de acercar para ver qué más se puede ver a la distancia o en la cercanía, y ya tenemos dos problemas serios. El misticismo que lo cubre el pasaje y los códigos. Por eso comencé diciéndoles que se ha tratado de hackear este conocimiento
si ha querido decir que la bestia significa que es tal por cual. Yo recuerdo en mi juventud, y eso yo lo he contado, que yo discutía con alguien que me decía que la bestia era el anticristo, era que era el papa, que era el otro, que era aquí, que era allá. O sea, el, ¿qué es lo que me estaba diciendo él? Que desconocía de lo que estaba hablando. Aunque pretendía por cualquier medio hacerme entender a mí de que él sabía mucho. Obvio, la historia ha demostrado que no sabía nada. De igual manera, todos aquellos que oigan ustedes que le dan una falsa interpretación de las cosas, ya de por sí ya nos dicen que hay que huir de ellos porque no saben nada. Y cuando una persona no sabe nada, debe huir de esa persona, como alguien que escapa por su vida. Entonces, en definitiva, o a lo que queremos llegar nosotros en esta predicación, es hacer conciencia a la persona X, al que nos está oyendo, a la persona que está tomándose un tiempo para aprender algo, que agarrar los textos de las escrituras no necesariamente son de lectura simple. Hay textos que no son de lectura simple. Y eso no lo digo yo, eso está en las escrituras. Este tipo de texto es un texto complejo. Ya hemos entendido que lo primero que tenemos que atrevernos a superar es el misticismo, para después encontrarnos con códigos. Y vuelvo a repetir, dependiendo de la escuela del conocimiento que pretenda o quiera o se atreva a interpretar estos dos textos, el método, el procedimiento, el protocolo, las reglas que va a seguir van a ser diferentes. En definitiva, lo que nos interesa a nosotros es dejar planteado en el escenario, en el ideario de la persona, que la comprensión de algunos textos hasta el día de hoy sigue siendo invulnerable. Han desafiado los milenios y han desafiado las religiones, las doctrinas, las enseñanzas, y póngale, y póngale, y póngale, etcétera, 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 use el término que quiera, no hay ningún problema, a todos aquellos que han dicho que han interpretado el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Y como prueba, usted verá que los frutos son malos o no hay ni siquiera frutos. Sí han vendido libros, sí han hecho dinero con eso, pero dejan siempre a la persona en incertidumbre. Por eso es necesario que nos entendamos. Si entendemos de lo que estamos hablando, entonces no tendremos mayor problema. Tenemos dos banderas, una mística y una de código. Saquemos una tercera antes de concluir la predicación de hoy. Como pueden ver ustedes, y nos vamos a referir a un carácter nada más, nos llama poderosamente la atención, un texto, un tramo del texto del versículo 2 del capítulo 13 de Apocalipsis o Revelaciones. Y es el último párrafo del versículo 2 que dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta mención que se hace es una mención, diría yo, de oro, de conocimiento invaluable e incalculable. Una mención que tiene grandes implicaciones y gran revelación. Es una cosa extraordinaria. Dejamos en el tapete de discusión esto para agarrarlo próximamente. Siempre les recordamos que pueden escribirnos
al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Agradecemos la atención a la presente y nos seguiremos encontrando en este canal. De antemano, muchas gracias.